Hola, en este mes de la Biblia llegamos al punto final más importante, donde anteriormente habíamos aprendido que antes de leer la Biblia debemos orar para que el Espíritu Santo se revele. También debemos leer con atención y con orden, debemos meditar, hacernos preguntas, pensar, debemos esperar para ver qué Dios quiere hablar a nuestras vidas, memorizar versículos de la Biblia, proclamar, decir, recitar en voz alta la palabra de Dios, pegar cartelitos por toda la casa, para que cuando llegue el momento de la prueba, comenzar a vivir. Y ese es el punto más importante, vivir. Vivir en la palabra de Dios. No se trata de vivir cualquier vida, sino la vida que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Cómo podemos vivir en la palabra? A través de la obediencia. Cuando nosotros empezamos a poner por obra lo que el Espíritu Santo nos habla. Cuando el Espíritu Santo viene y nos revela que tenemos que renunciar a algo o que tenemos que dejar o hacer algo, y cuando nosotros lo ponemos por obra a través de la obediencia, ahí estamos viviendo en la palabra. Y si nosotros leemos la Biblia, escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Como dice en Santiago 1:22, el que escucha la palabra de Dios y no la obedece, se engaña a sí mismo, dice. Y con este video vemos un ejemplo. ¿Qué onda, bro? ¿No me cortó, eh? ¿No juegas pelota? ¿Tenemos un partido de atrás? No sé porque tengo culto a las 7. Hasta las 6:30 nomás. Y bueno, ahí le aviso nomás. Ma, yo me voy a jugar a la pelota. No, porque tenemos culto a las 7. No, pero si yo voy a venir a las 6:30. Se te va a hacer tarde. No, en serio, te lo prometo. Bueno. No. No, las 7:30. Se me hizo re tarde. Bueno, no pasa nada si falto en la iglesia, sí. Como vimos en el ejemplo, el joven no obedecía a la palabra de Dios porque no prestaba atención, no le estaba prestando atención a la palabra, leía la Biblia sin importancia, ponía otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Pero nosotros necesitamos empezar a vivir en la palabra todos los días. Por ejemplo, si yo era una persona que estaba acostumbrada a mentir y el Espíritu Santo me mostró que mentir está mal, yo tengo que renunciar a la mentira. Tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y empezar a vivir en la palabra. Cuanto más yo lea la Biblia, orando antes, meditando, pensando, memorizando la palabra de Dios, proclamándola, cuanto más yo empiece a poner por obra todas estas cosas, yo voy a empezar a vivir en la palabra de Dios, como en este otro ejemplo. Disfrutado del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La gente solo tendrá amor por sí misma. Serán desobedientes a sus padres, no considerarán nada sagrado y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y sí, la verdad que me estoy dando cuenta que puse otras cosas en primer lugar antes que a Dios, y también le mentí a mi mamá. Yo voy a avisarle a mi compañero de que no me venga a buscar hoy porque tengo que ir a la iglesia.
Como pudimos ver en el otro ejemplo, el joven decidió empezar a obedecer la palabra. Eso sí es vivir en la palabra de Dios. Cuando uno empieza a leer, a meditar y la obedece, ahí sí estamos viviendo en la palabra de Dios, cuando realmente le damos importancia. Cuando nosotros empezamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, estamos renunciando a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza carnal. Renunciar a esa naturaleza es renunciar a nuestros propios deseos, los deseos naturales del hombre, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros renunciemos a esa naturaleza y nos dejemos guiar por el Espíritu. Como dice en Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Tenemos que dejar que sea la voz del Espíritu quien dirija nuestras vidas, obedeciéndola. También en Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. El Señor quiere que abandonemos nuestros propios deseos y empecemos a vivir por la palabra. También nos dice en Tito 2:11, la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Y en otra palabra, en primera de Pedro 1:14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. En todo el tiempo el Señor nos dice que nos apartemos de lo malo, que nos apartemos de nuestra propia naturaleza pecaminosa y empecemos a seguir la voz del Espíritu Santo, que escuchemos y que la obedezcamos, que seamos hijos obedientes de Dios. También en 1 de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a vivir en la palabra, ahí estamos actuando con la mente de Cristo. Y eso hace que se empiece a renovar nuestros pensamientos. Empezamos a sacar todas nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, y empezamos a creer y a escuchar la voz del Espíritu. Y eso va a hacer que transforme nuestro estilo de vida, que cambie nuestros pensamientos y que cambie nuestra vida. Y en Apocalipsis 22:7 dice, Dios bendice a los que guardan la palabra de la profecía de este libro. Dios bendice a los que la practican, a los que los ponen por obra. Dice que Dios los va a bendecir. Y con esta palabra los bendigo para que podamos poner por obra, porque sabemos que la palabra de Dios es la que nos guía, la que trae luz a nuestra vida y también la que nos conduce por el camino de la vida eterna.